Aquí el que veis delante y ha estado con 1000 jóvenes en 3 días. 1000. Vosotros sois 1000 y pico. Los últimos son los mejores y son los elegidos. Pero vosotros vais a estar en el sitio que luego os voy a explicar. Sois además personas muy bien preparadas, seguramente será el curso mejor preparado porque habéis vivido en otro extremo. Habéis podido ver en un libro testimonio de Janina, habéis podido estar con ella y ahora vamos a ver el otro extremo. Y hay otra persona, otro testimonio que se llama Jorge Luis. Entonces no voy a decir mucho más. ¿De acuerdo? Si queréis invitar a alguien, si os autoinvitáis mañana o otras personas, si queréis hacer transmisión, podéis llevarlos a las redes que queráis. Y por nuestra parte, por parte de Rufino y mía y de Rubén está en una tanda de evaluaciones y Rufino está en un cometido muy delicado. Llegará el momento que traiga una persona muy importante de Vitoria con Kike, con Enrique. ¿Vale? O sea que no estamos escapeados. Los que faltan aquí es porque causa lío. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta tenéis? No. ¿Cuándo nos vemos la próxima vez? Dijimos. 28. Estaremos. Ya os pasaremos de una cosa, ¿vale? Bueno, Luis, todos tuyos. Querido maestro y amigo, todos tuyos. Es mi primera visita al país. Bueno, en esos años llego yo a Alemania comunista desde Cuba a trabajar de traductor de los cubanos que vivían en ese lugar, que trabajaban, que estudiaban. A partir de los años 60, Alemania y Cuba tenían relaciones diplomáticas, las dos dictaduras, ¿no? Y venían 5.000, 4.000 cubanos anualmente a Alemania Oriental. Claro, restringido, era para salir de Cuba era muy difícil. Había una comprobación política, si podía salir o no del país, ¿no? Habían controles también en Alemania comunista, no podemos viajar a Occidente, o sea, no podíamos viajar a Berlín Occidental o a Italia, Francia o España, solamente nos podíamos mover en el campo socialista, o sea, en la República de Bulgaria, República Checa, no podíamos salir. Y bueno, en esos años viví en Alemania, conocí los mecanismos de la dictadura y después pasé por la represión política. En el año 1987, la seguridad del Estado cubano, o sea, el Departamento de Contrainteligencia del Ministerio del Interior de Cuba, decide reclutarme como espía. Un servicio secreto sin espía no puede funcionar. En una dictadura hay muchas veces, hay más espías, ¿no?, que agentes. Necesitan muchos espías, informantes, ¿no?, que le den las informaciones al servicio secreto. Y yo decido hacer todo lo contrario de lo que yo quería. Yo decido escaparme y ayudo a una persona que se escapa. Esa persona puede escaparse, la que yo tenía que delatar. Yo después intento escapar yo, sabía que no tenía posibilidad ninguna, que me iban a capturar en un momento determinado. Y bueno, entonces llamo entonces a la Embajada de Estados Unidos en Berlín Oriental. Mis llamadas telefónicas fueron desgraciadamente interceptadas por la Stasi, que la Stasi y la policía, por donde ustedes van a ir este año también a la prisión, a la antigua prisión de la Stasi. Esas llamadas telefónicas fueron pinchadas, interceptadas. Ellos comienzan a vigilarme de una forma muy secreta, pero muy secreta. 3 días después, un amigo, un colega me invita a tomar un café muy bueno. Claro, era una trampa. El amigo, el colega también trabajaba para el Stasi, ¿no? Era un informante, lo que yo no sabía. Me llevó a la cafetería de esa ciudad donde yo estaba, fue en Berlín, y bueno, de ahí me recogen y me llevan para la prisión. La prisión que yo estuve detenido era una prisión que existía desde 1947, ¿no? Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas que liberan a Berlín, es justo decirlo, entre ellos los americanos y los franceses, ingleses, los rusos, son los soviéticos los que liberan Berlín del fascismo, ocupan la capital de Berlín, convierten esa
una antigua fábrica la convierten en prisión y campo de internamiento. Y la primera prisión estaba en un sótano. Esas son las fotos del prisionero. Todos nosotros, cuando llegamos a la prisión, enseguida nos hacen una fotografía del prisionero y nos dan un número. En cada uno de nosotros tenía un número. En mi caso fue el número 33, año de la detención 1987, la ciudad de Berlín. O sea, la única persona que sabía quién era el preso era su interrogador. O sea que nos reducían a un número. Estar reducido a un número es parte de la tortura psicológica. Yo no pasé por la tortura física, nunca me golpearon. Pero sé lo que es el mobbing, el estrés, la falta de sueño, el aislamiento durante varios días. Esta prisión fue utilizada hasta 1989. Conocen la historia, la caída del muro de Berlín, y se continuó utilizando unos meses después. A ver, les enseño unas cuantas fotos de la prisión que ustedes van a visitar cuando vayan a Berlín. Después van a ver, claro, estas fotos no son las mejores. El submarino era una prisión de tortura física y psicológica. Hasta la fecha no sabemos cuántas personas murieron al principio en este lugar. No, se estima que unos 800 hasta 3.000 personas fallecieron en estas prisiones hasta los años 50. Es la época del estalinismo. ¿Conocen el tema? Me imagino que sí. Stalin, el dictador de la Unión Soviética, todavía vivía y los métodos eran muy crueles, muy duros, ¿no? Golpizas, maltratos y mala alimentación. El submarino era el nombre que le daban los presos en este lugar. La Stasi también lo utilizó después. Esta es la entrada al submarino, al sótano de torturas o prisión. Algunas de las celdas que son colectivas para varios prisioneros, y también había algunas celdas también que eran individuales, celdas de castigo, donde tienen aislado el prisionero durante varias semanas, varios días. El aislamiento es la peor forma de tortura. Mientras uno está con otros prisioneros, tiene contacto con otros, puedes hablar, puedes llorar, alguien te pasa la mano, pero cuando estás solo, aparte sin luz exterior, en el sótano la persona no sabía si era de día o era de noche. Perdía totalmente la noción del tiempo. Esta prisión yo no la viví. Cuando a mí me detuvieron en Berlín-Oberhausen, en esta prisión, que estaba cerrada. Hicieron una prisión nueva después en los años 60. La vigilancia en esta prisión era constante. O sea, nos vigilaban cada 5 minutos, cada 10 minutos. No solamente para evitar suicidios, eso es claro, muchos querían matarse, querían suicidar, sino para mantenerte siempre vigilado, que sepa que te están vigilando día y noche. Por el día no podías estar acostado, no podías dormir, no podías utilizar la cama. En el sótano el baño era un cubo, al principio sin tapa. Las condiciones sanitarias en el sótano eran tremendas, eran duras. No había papel higiénico, las cosas más esenciales no existían. Ducharse quizás una vez cada par de meses, si tenías la posibilidad, ¿no? La ropa que le daban al preso nunca la lavaban. O sea que podías estar con la ropa que tenías durante meses también. Había también por la noche una posición para dormir en estas prisiones de la Stasi y de los soviéticos. Había que dormir siempre sobre la espalda, la cara siempre descubierta. O sea que la persona, el prisionero, no podía girarse. Cuando dormimos nos giramos, casi siempre, ¿no? Eso no estaba permitido. Ellos decían que para evitar suicidios, ¿no? Pero los controles en la noche, la lámpara siempre encendida, y hacía ruidos en las puertas. O sea, los ruidos en las puertas eran una señal para el preso: algo no está en orden, está durmiendo, algo hizo mal, ¿no? Esa tortura que quitar el sueño al prisionero, yo pasé por ella. Así me mantuvieron 4 o 5 días. En la noche no me dejaban dormir, se encendían las luces, las apagaban, hacían ruido, y bueno, y por la mañana, a las 6 de la mañana, tenemos que levantar, no podías dormir más, tenías que ir para el interrogatorio, y se puede imaginar cómo el prisionero llega entonces al interrogatorio, cansado, agotado, psíquicamente. Solamente para explicarles esto que significa la vigilancia. Los pasillos, lo van a ver, es algo tétrico, es tenebroso. Yo conocí personas que estuvieron en el sótano detenidos durante 6 meses, y de esas 6 semanas, 4 semanas de aislamiento total.
Esta celda es una celda individual, no es la colectiva. En la colectiva podían estar 7, 8 prisioneros, 9. Aquí estaba solo el prisionero y la ventana que ven aquí estaba tapiada, estaba cerrada. Le ponían una plancha de metal especialmente para que la persona no supiera si era de día o era de noche. A veces quitaban la plancha, claro, y la persona era algo especial, no tener luz exterior, pero era una ventana de cristal doble que no sabe lo que está afuera. Por esta prisión pasaron más o menos unas 5.000, 6.000 personas. Prisioneros políticos, no prisioneros comunes. O sea, personas que estaban detenidas ahí eran por posiciones contrarias al sistema. ¿No? Para los presos comunes existían prisiones normales, cárceles normales, que sí no eran secretas. Esta prisión de Berlín-Oberhausen sí fue secreta hasta 1989. Esta es la prisión que yo estuve, una de las celdas que yo estuve también detenido, y ven ahora en comparación con el sótano, que tiene mejores condiciones carcelarias, ¿no? Ya la cámara mejor, hay un baño dentro, la ventana no estaba tapiada, aquí sabía si era de día o era de noche. A veces nos preguntan los visitantes, bueno, ¿y por qué cerraron el submarino? El sótano de tortura, eso es más efectivo. Es más efectivo, pero trae más problemas internacionalmente. En los años 60 el país se encontraba en una situación difícil económicamente. Occidente comienza a criticar a Alemania Oriental por maltrato físico, tortura y malas condiciones carcelarias. Y hoy, para evitar críticas a Occidente, le hace falta también el dinero, el reconocimiento internacional, cierran estas prisiones, ¿no? Hacen prisiones mucho más modernas y comienza la fase de la tortura blanca. La tortura blanca, intenté explicarle anteriormente, no es la tortura física, no son los maltratos, ¿no? Sino simplemente llevar a la persona, al prisionero, al punto más bajo de su autoestima. Es lo que conocemos como mobbing, ¿no? Una persona que la hace mobbing, que la están terrorizando, amenazando constantemente, que la aíslan, eso le crea otro problema. No tiene huellas en la piel, no tiene huesos fracturados, tiene un problema psíquico. Es más efectivo. O sea que la Stasi, la policía política alemana comunista, comienza a perfeccionar los métodos psicológicos. Esos métodos psicológicos de vigilancia se los pasaron ellos también a los cubanos, al servicio de inteligencia cubana, ¿no? De represión. Desde los años 60 la Stasi viajaba a Cuba y le entregaba a los cubanos todos los métodos posibles que ellos conocían, ¿no? Y con eso los cubanos siguen trabajando, la policía política, hasta la fecha. Esta es la sala de la fotografía. Aquí nos hacían las fotos del prisionero, teníamos que vestirnos, desnudarnos, y aquí nos hacían una revisión muy humillante de todos los orificios corporales. El objetivo no es solamente a la persona registrarla, eso lo hace la policía con criminales, con vendedores de drogas. Es que nosotros no éramos criminales, nos criminalizaban. Es que te sientas como un criminal. En eso te sientes que has perdido, que tienes que ese grado de impotencia te lo produce ese momento. Conocí mujeres que pasaron por esta experiencia, no fueron revisadas, registradas por hombres, pero estaban presentes los guardias. Los vigilantes eran 3, 4 que estaban siempre cerca, ¿no? La mayor parte eran hombres los que trabajaban en esta prisión. Diferentes celdas de la época, aquí ven ya mucho más moderno, con una banquetita para sentarse por el día. La cama había que hacerla por la mañana, dejarla bien hecha, ¿no? Con la almohada en su lugar, ¿no? Con la manta. Aquí no podías tener flores ni plantas, ni podías, por ejemplo, tenías un radio. A veces lo que nos daban era un periódico, un libro, muy limitado. A veces no nos daban nada para leer. Lo que ustedes ven aquí, este vagón, después cuando vamos, se los voy a enseñar, voy a pedir las llaves para que entren a ese vagón. Eso era para transportar los presos. La dictadura comienza también a utilizar trenes para transportar a presos políticos. Nos metían en trenes y así lo llevaban a otras prisiones. Estas prisiones en las que yo estuve son prisiones preventivas de investigación, donde la persona la tienen detenida hasta que la condenan, de acuerdo a la ley o de acuerdo a lo que quería entonces la seguridad del Estado. Podían estar en este tren hasta 2 y 3 días de viaje.
Eso en las salas de interrogatorio. Esos pasillos nunca se me olvidan. Si vieron la película La vida de los otros, les recomiendo que miren esa peli. La vida de los otros es una película sobre el Stasi y los métodos psicológicos de la seguridad del Estado. Son pasillos muy largos, caminas por ellos, nunca puedes ver a otros prisioneros en el camino. O sea, cuando tú caminas, siempre está un guardia detrás de ti que te va diciendo dónde tienes que ir, cómo tienes que caminar. Y si vienen otros prisioneros, ellos prenden una lámpara roja en el techo. Es la señal que vienen otros y te dan la orden de ponerte cara a la pared. O sea, tienes que estar cara a la pared con las manos sobre la espalda hasta que pase el otro prisionero. O sea que nunca sabes quiénes son las personas que están detenidas en ese lugar, a no ser que estés como otros en la celda, ¿no? Si estás individual no puedes ver a nadie. Los interrogatorios pueden durar a veces hasta 5, 6, 7, 8 horas. En mi caso, estuve detenido en esa prisión una semana, 8 días, y fui interrogado más o menos entre 25 y 28 horas, todos los días, ¿no? Las informaciones que ellos querían eran diferentes. En mi caso, bueno, sabían que yo tenía que decir quiénes las personas que me intentaron ayudar, que eran los diplomáticos, ¿no? En el caso de otras personas querían saber quiénes fueron los que hicieron la propaganda enemiga. Habían personas que fueron detenidos porque, bueno, habían repartido información contra la dictadura, habían protestado, habían hecho quizás algún tipo de actividades, ¿no? Este es el patio de la prisión, la jaula. Le dicen la jaula del tigre, porque caminábamos solamente en esa jaula 20 minutos al día, de lunes a viernes. Aquí siempre estaba un guardia armado, con una Kalashnikov, con una ametralladora, ¿no? Me iban a disparar, ellos no disparaban, ellos no querían tener muertos en esa época, pero era simplemente para coaccionar a prisioneros, que no tuvieron ningún tipo de recreo. Las salas de interrogatorio son todas parecidas. Hasta la fecha yo no sé en qué sala fui interrogado, ¿no? Porque todas son casi iguales, ¿no? Con una mesa, una silla, o sea, todo lo que tiene que ver con la composición de la celda. Algunos expedientes de las cosas del Stasi que son generales. Esto es un documento que les quiero, está en alemán, se me olvidó traerlo en español. En los años 80, la seguridad del Estado cubano comienza a solicitarle al Stasi barbitúricos y también cocaína y drogas, en cantidades bastante fuertes. Hemos hecho investigaciones sobre esto y llegamos a la conclusión que fue utilizada en las cárceles cubanas. Muchos prisioneros cubanos contaban que los llevaban a la psiquiatría, le daban medicamentos que los mantenía durante mucho tiempo, los mantenía siempre bastante nublados, cansados o demasiado nerviosos. Y es una investigación que vamos a seguir haciendo en los próximos años, hasta qué punto vamos a saberlo cuando termine el sistema totalitario cubano, que espero que no dure más tiempo. Esto que ven aquí ahora, para que tengan una idea, esto es Berlín Occidental. Y todos esos puntos que ven aquí son informantes del Stasi en Berlín Occidental. O sea, se pueden imaginar la cantidad de personas que trabajaban para el Stasi, no solamente dentro del país, sino fuera. Esto pertenecía a la Alemania Federal. La cantidad de informantes que teníamos era enorme. Teníamos unos 150.000, 180.000 informantes de la seguridad estatal, para unos 16 millones de habitantes. Se puede imaginar la cantidad en un grupo como ahora, ya por lo menos uno o dos de ustedes, digo, desde el punto estadístico, era un informante. En un colegio era normal que cada 25 o 100 alumnos, uno, había menores de edad también, hubo casos de niños hasta de 15 años, 16 años, que trabajaban como informantes para la seguridad del Estado. No solamente alumnos, sino la familia. Conozco varios casos, pero conozco uno más personal, que es una colega que su propio marido, su esposo era su espía. La Stasi lo reclutó y le dieron la orden, el encargo de vigilar a su mujer. Lo que le estoy contando no es ficción.
y no es la vida de los otros, es el sufrimiento de los otros. Porque mucha gente todavía no acaba de entender cómo funciona esa dictadura. Yo no vine a España a explicar a la gente lo que es democracia. Mis experiencias en los últimos días me han demostrado que muchos están muy insatisfechos con la democracia que tienen. Hoy uno me dijo también, una persona me dijo, esto es una dictadura. Me dijo, usted no sabe lo que es una dictadura. Muchos problemas tiene en España, ¿no? La democracia no es perfecta, es un proceso. Pero denominar dictadura es que no sabe lo que es una dictadura. Y por otro lado, a veces comenzamos a minimizar, a relativizar lo que es el comunismo, esa ideología. No solamente por la cantidad de muertos que tuvo, que fue en los gulags, en los campos forzados, sino por la cantidad de daño que hizo a la sociedad generalmente. En Cuba, el sistema de inteligencia cubano, durante los últimos 30 años, ha encarcelado a más de 50.000 personas por motivos políticos. En total tenemos en Cuba unos casi 100.000 presos políticos hemos tenido, para una población de 11 millones de habitantes. Eso dice ya la cantidad de personas que tienen que tener ese servicio secreto de inteligencia. Este es el archivo del espacio, era enorme. En este momento tienen todavía unos 115 kilómetros de actas, de expedientes. Hablo de kilómetros. El expediente mío, cuando me lo dieron, tenía casi 400 páginas. Yo estuve detenido pocos días. Después, cuando vayan a Berlín, les enseño el expediente del Stasi, quizás les enseño algunos fragmentos también ahora. Era enorme. En esa época no. Primeramente las fotos del prisionero. Quizás primeramente algunas preguntas y después quizás podamos poner otros documentos más si quieren, o enseñarles mostrarles algunas informaciones más generales. Por el Stasi cubano, ¿no? El Stasi cubano, a mí después de 8 días, ellos deciden mandarme para Cuba. Ya yo había dicho lo que hice, que era culpable, que me quería escapar, que no quería colaborar con ellos, ¿no? Reconocí mi culpabilidad y enseguida ellos me mandan para Cuba, me llevan para el aeropuerto de Berlín, Schönefeld, creo que ustedes llegan ustedes a ese aeropuerto también. Allí me entregan a los cubanos, al servicio de inteligencia cubano, 2 oficiales cubanos en civil, no estaban vestidos, claro, de militares. Me meten en el avión, me dan somníferos y bueno, desperté en La Habana, desperté en Cuba, se puede decir. O sea que nadie sabía dónde yo estaba, ni la justicia, ni la familia. En Cuba, la seguridad del Estado cubana sabe que soy un traidor. En ese caso te conviertes en un paria, eres un traidor. No cumpliste con lo que tenías que hacer. Eres un enemigo del sistema. En el sistema totalitario hay una regla de juego que muchas personas no entienden. Uno puede hacer en esa jaula muchas piruetas, moverte. Esa jaula es invisible. Imagínate una jaula y puedes hacer quizás unos cuantos movimientos. Lo que nunca puedes hacer es intentar salir de esa jaula sin permiso, ni tampoco provocar a la persona que es el dueño de la jaula. Lo demás está permitido. Esa frase no es mía, esa frase pertenece a Ernesto Che Guevara, que es uno de los causantes del sufrimiento de miles de cubanos. A veces llego a España, llego a otros lugares y me encuentro a veces a los chicos y las chicas con t-shirts, con camisetas con Che Guevara, y les pregunto quién es, un revolucionario. Y digo, bueno, ¿qué cosa significa para ti revolucionario? Luchar por la libertad, ¿no? Muy lindo. Y después, cuando tienes la libertad, que acabaste con una dictadura de derecha, entonces pones una dictadura de izquierda. Y comienzas a meter a la gente presa que estaban luchando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra, no? O sea, todas esas experiencias hemos tenido nosotros en los últimos años, y bueno, deciden en Cuba mantenerme bajo vigilancia. Que es tu pregunta, para ver que yo no pueda escaparme. Ellos temían que yo no pudiera escapar nuevamente, ¿no?
De cualquier forma, mantenerme bajo control. No pude trabajar más en las escuelas cubanas. No tenía permiso político para hacerlo. No sé si lo conocen, en Cuba hay un sistema que se llama Comité de Defensa de la Revolución. Hay algo parecido aquí en Cataluña, CDR. No quiero decir que sea una copia cubana, pero quiero decir que ese Comité de Defensa de la Revolución Cubana tiene una función política. Cada 500 o 800 metros hay un centro de vigilancia. Hay un director, hay un presidente del comité, hay un jefe de vigilancia y un jefe ideológico. Y esas personas son las que se encargan de vigilar a los vecinos. Y si la seguridad del Estado, vamos a decir, el profe quiere trabajar en una escuela, ¿no? La seguridad del Estado entonces hace una comprobación, van a ese comité de defensa y le preguntan entonces cuál es su conducta político-moral. Entonces ese grupo del comité hace un análisis, una evaluación y se le entrega a la seguridad del Estado. Y bueno, en tu caso ponen que buena conducta moral, no tiene contacto con enemigos de la revolución, participa en actividades políticas, los hijos no faltan a la escuela, ¿no? Cuando hay un problema hay ayuda siempre. Y eso, claro, son puntos. Y vivir así en un sistema de vigilancia constante provoca traumas. Vives constantemente con miedo, y eso fue lo que viví en Cuba, vivir con miedo. Yo no estuve detenido muchos meses ni años, o sea, pocos días, pero me mantuvieron 5 años bajo control de ellos. 5 años que me pusieron un trabajador social que era en mi casa, un compañero que me atendía. Se pueden imaginar, no una persona de la seguridad del Estado que va a la casa y sabe dónde estás y lo que comes, y a dónde fuiste, cómo te viste. Y eso, claro, eso también es parte del sistema de vigilancia de una dictadura también, ¿no? En el año 92 me dejan salir. En el año 92 ellos sabían que yo no tenía para ellos ningún valor político, no hacía nada en contra, no a favor tampoco, pero nada en contra. En el año 92, bueno, me dan un permiso para salir de Cuba definitivamente. Ellos deciden qué permiso te dan. Tú no puedes escoger. A veces dan un permiso temporal o definitivo. En mi caso, era la salida definitiva del país. Yo sabía que eso era para desterrarme. Me daban un permiso para viajar a Cuba. A cada rato estuve en Cuba una sola vez, en el año 96, y después no he estado más en Cuba. Desde el año 2003 no tengo permiso para entrar al país. O sea, no me permiten la entrada a Cuba, a mí solo no, muchos de mis compatriotas que están desterrados aquí en España. O sea, la vigilancia no es que te dan golpes ni te maltratan, sino que te mantienen bajo control político, operativo. Cuando yo regresé a Alemania en el año 92, posteriormente tuve que hacer una terapia psicológica para poder entonces librarme de ese miedo, que me están vigilando constantemente, que hay quien está siempre cerca de ti, o que te pueden recoger y te llevan para la prisión nuevamente. Pero bueno, el que no pasó por esa experiencia en Cuba, claro, no la conoce. Es un sistema muy sofisticado de vigilancia y de coacción psicológica. ¿Otras preguntitas? Venga, no temas. Bien. ¿Estás cansado? ¿Durmieron un poco? Esto que están enseñando es una balsa. Esas son las embarcaciones que los cubanos hacen, escondidas para escaparse del país. ¿Conocen la distancia que existe entre Cuba y Key West, la Florida, en Estados Unidos? Son 180 kilómetros. Imagínense que miles de cubanos han fabricado lo que dicen aquí pateras, que son balsas en Cuba. Fabrican estos artefactos para escaparse del país. 1 de cada 5 no llega. Son personas que arriesgan su vida no solamente por vivir mejor, porque es un derecho de cada persona vivir mejor, sino tener libertad. Personalmente conocí a muchas personas que
pasaron por esta experiencia. Esta es la antigua casa del balsero, donde están los restos de las balsas, ¿no? Son estas gomas de automóviles. Eso sucede en un país donde la gente tiene educación gratuita y también tiene atención médica gratuita. A veces me preguntan, ¿y si todo está tan bien? ¿Por qué se quieren escapar? ¿Por qué tanta gente presa? Cuando estaba viajando de Berlín a Bilbao, en el avión había un grupo de españoles que habían regresado de Cuba. Bueno, enseguida comenzamos a conversar, ¿no? Y les pregunté, ¿cómo fue? ¿Cómo les gustó? ¡Qué tremendo! Nos divertimos mucho, buena música, tremendas playas, ¿no? Digo, sí, cierto, todo muy lindo, Cuba es un país muy lindo. ¿Pero qué nos vieron de Cuba? Bueno, estuvimos en Tropicana, en Varadero. ¿Pero qué más? Hablar con los opositores cubanos, con los presos políticos. Escuché algo de eso, pero no. A veces hay lugares, uno me contaba así que la gente son más pobres, por eso pasa en todas partes de América Latina, no solamente en Cuba, ¿no? Y bueno, pero ¿qué más? Dije, bueno, pero es que yo no puedo entrar a mi país y hay muchas cosas que han pasado, la represión política. Entonces uno me dijo enseguida, pero hombre, mira todo lo que ha hecho la revolución por los cubanos. Han hecho escuelas, universidades. Digo, qué bueno, me alegro mucho, ahora siguen construyendo más. Lo que para hacer tantas escuelas y hospitales no hay que hacer tantas cárceles. No hay que meter a tanta gente presa. El desafío de una democracia es hacer esas cosas y tener que eliminar a tus enemigos o a tus opositores, ¿no? Tenemos en estos momentos en Cuba unas 200, 300 cárceles para 11 millones de personas. La población penal en Cuba es enorme. Pero no están solo presos por motivos comunes, sino gente que intenta escapar del país y gente que son opositores políticos. Entonces ahí está la parte del sistema cubano que fue copiada también de la dictadura de Alemania Oriental. Este centro ya no existe, este lugar ya no existe. Desgraciadamente en los Estados Unidos lo quitaron, le quitaron los fondos y las balsas desaparecieron. Yo tuve oportunidad de estar ahí en el año 1993 y pude entrevistar a algunos de los sobrevivientes de esta ola, la gente que se querían escapar, entre ellos muchos menores de edad, había niños también. Esto utilizan poliespuma, eso es totalmente todo fabricado casero. Uno de los balseros que yo entrevisté, y esto todavía cuando lo miro recuerdo, esta pizarra me llama mucho la atención. En ese mes llegaron 326 cubanos balseros y llegaban entre ellos, en las balsas llevaban 13 perros, 3 cotorras, 2 jicoteas, 3 gatos. Entonces, una vez me dijeron, pero esos son todos contrarrevolucionarios. Y me recuerdo en Alemania comunista, cuando una persona se quería ir del país, enseguida lo primero que hacía era que perdía sus puestos de trabajo. O sea, tú haces la solicitud que quieres vivir en España o quizás en Alemania Federal, y lo que te puede pasar enseguida es que te expulsan del trabajo. Porque ese puesto de trabajo no te pertenece, hay que dárselo a otro que sí, ¿no? Está por el sistema, tú eres contra el sistema. Otro de los métodos utilizados por la dictadura, como los cambios de una dictadura a otra para que vean las similitudes, uno de los métodos utilizados en Alemania comunista fue la venta de presos políticos. El gobierno español, por ejemplo, tenía el método de decirle a Fidel Castro de forma humanitaria, mándame 100 presos políticos, 200. Pero no le daba dinero. Hasta ahora no tenemos prueba que ha habido nunca dinero
Fidel Castro lo dejaba salir para tener buenas relaciones con España, ¿no? Desde la época de Felipe González. El gobierno de Alemania comunista usó otro método. Ellos tenían tantos presos políticos y tenían tantas deudas internacionales que comenzaron a venderle al enemigo políticos sus presos. Y pagaban entonces, vamos a decir, en estos momentos por cabeza, por cada preso, unos 50.000, 80.000 euros. O sea que al final fueron vendidos a Alemania Federal unos 34.000 presos políticos por cerca de 3.500 millones de marcos federales. O sea que ya ven ya la perversidad del sistema. Sigo diciendo abajo Fidel, abajo Raúl. Y hoy me preguntaron en la escuela, también me decían si lo que hizo la revolución no era bueno. Y yo sí, la revolución terminó con un dictador, era Batista. El nombre quizás ustedes no lo dicen mucho, un dictador sangriento. Y después vino el otro. Y cuando llegó Fidel Castro al poder nos prometió a todos libertad y pan. A los pocos años de estar en el poder no había ninguna de las dos cosas. El pan estaba racionado y la libertad fue borrada, ¿no?, de la mente de los cubanos. La libertad solamente era la libertad que quería entonces el dictador cubano. Y eso fue lo parecido también que yo viví. Esto fue uno de los balseros que estaban allí. Él cuando llegó, esto es parte de un libro que estoy escribiendo que se llama Fragmentos de hojarasca, que son relatos de víctimas de dictaduras y de sistemas represivos, de todos. Hace unos meses entrevisté a un prisionero que fue torturado por la CIA en Irak. Él es un hombre que está en YouTube, lo pueden ver, lo hizo la televisión española. Él fue capturado, lo acusaron de terrorismo y la CIA lo torturó salvajemente. Es uno que aparece en internet que está encapuchado, con las manos, como si fueran a crucificarlo, y tiene entonces unos cables en los dedos. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo, tuve de hablar con él. O sea que no solamente hablo de las dictaduras, sino hablo también de sistemas democráticos que se llaman así, que también torturan también. Yo no tengo ningún problema en criticar los problemas de formación en la democracia. Yo pienso que cuando violan los derechos humanos, no me importa quién los viola, si una democracia o una dictadura, hay que decirlo. Y es el trabajo que pienso de los cristianos. Y este muchacho escribió esa frase: la juventud se me escapaba, y con ella tanta ternura. Se te escapa la vida en una dictadura, no puedes disfrutarla. Claro, vas a Cuba y ves a la gente bailando y tomando, y bueno, qué bien, bebiendo. Pero no, hay otro mecanismo en esa dictadura, no son libres, no hay libertad. Y bueno, este balsero perdió a su mejor amigo. Ellos estuvieron 7 días en el mar. Conocí una persona que estuvo 14 días en el mar. De la época. Las salidas de Cuba. Una pintura de un balsero cubano. Ven que está vacía la balsa. No hay nadie dentro. Así llegaban las balsas a las costas de la Florida, vacías. O sea que si llegaban vacías, que la gente que estaba dentro murieron por el camino, se ahogaron, comieron los tiburones. O sea, mi experiencia con la dictadura de Alemania comunista fue muy parecida. En los años 80 teníamos más o menos unos 20.000 cubanos viviendo en Alemania Oriental. Estudiantes también que... Vamos entonces a la segunda ronda de preguntas. ¿Cuál es la situación política ahora mismo en Cuba? No ha cambiado nada. Ellos siguen diciendo que el 90% de los cubanos son felices. El referéndum que hicieron ahora hace unos días, el domingo pasado, es un referéndum controlado por el Partido Comunista. En Cuba hay un solo partido, ¿no?
Aquí tienen muchos también, tampoco hay tantos partidos, porque hay tantos partidos en España que no sé, a veces cuál partido. Y aquí en el País Vasco también, aunque tampoco pienso que tantos partidos tampoco tienen que haber. Pero en Cuba hay un solo partido, que es el Partido Comunista. Los demás partidos están prohibidos. Entonces tú puedes decir que eres del Partido Socialdemócrata, pero no puedes inscribirte, ni tener ningún tipo de... No puedes hablar por la televisión, ni decir, ni tener tu periódico propio, ni tu revista. O sea que quizás no te meten preso, pero te tienen siempre bajo control. O un partido verde, nada. O sea, ese partido decide que los cubanos son felices y como el que no es feliz no lo puede decir en la televisión, entonces sigue siendo una dictadura. Yo espero que son los últimos suspiros y que termine este proceso y que haya una evolución, no revolución, sino una evolución. Hace falta una evolución, un cambio de mentalidad, ¿no? Que la gente comience a hablar entre ellos, a discutir. Aquí lo estaban haciendo, discuten en España. A la gente le gusta esto, a este le gusta el otro. Y bueno, no es perfecto, yo sé que hay muchas personas que no están satisfechas con eso, pero bueno, es la labor de ustedes que esas democracias funcionen. Lo que pasa es que a veces que intentando mejorar las democracias, las destruimos. Esto nos tomamos en serio. Nos dejamos llevar por las emociones y no miramos un poco a veces el pasado. Y España tiene un pasado trágico. El País Vasco tiene un pasado trágico. Europa también. Y lo que hacemos simplemente es echar al subconsciente, olvidarnos de esas cosas. Y yo siempre digo que hay que aprender historia y aprender de la historia. Es mi opinión particular. Yo estoy acostumbrado en Alemania a discutir con los diferentes partidos políticos, o sea que no tengo ningún tipo de preguntas. Si me pueden hacer, los que no están de acuerdo pueden también levantar la mano y decirme quiero saber esto, ¿no? O sea que no solamente, yo no tengo la verdad absoluta. Lo que no podemos hacer es simplemente quedarnos pasivos ante el sufrimiento de las víctimas. Y si llegamos a un lugar determinado y no entendemos lo que las víctimas pasaron, entonces de nada te sirve que seas comunista, o seas fascista, o seas de izquierda o de derecha. Porque te importan un poco las víctimas, te importa solamente tu ideología, ¿no? Tu posición política. Y eso me parece que no debe ser. Hay que defender los derechos fundamentales. Venga, preguntas. Están tan cansados todos. La escuela es dura, ¿no? A veces los profes olvidan que las escuelas son fuertes también. No solamente. Los profes olvidan a veces que fueron alumnos. ¿Preguntas? Venga, preguntas. ¿Lo quieren? ¿No? Esto es una vigilancia de una persona en Cuba. La seguridad del Estado cubano decidió ponerle en su dormitorio 2 micrófonos. Los micrófonos escondidos estaban uno a 19 centímetros de altura y otro a 22 centímetros de altura. En la cama matrimonial, el dormitorio, pusieron 2 micrófonos. O sea, no los que hablas entonces en la sala, en la cocina, sino las cosas más íntimas de una familia. Este señor estudió en Alemania, un doctor en ciencias jurídicas. O sea, se hizo el doctor en represión. O sea, lo invitaron a una universidad en Alemania Oriental y hizo su doctorado en métodos represivos, en cómo destruir a la oposición cubana con la ayuda de la Stasi. Los métodos que aprendió fueron métodos de la Stasi de Alemania Oriental. Este nombre que está usted no dice nada. Eberto Padilla era un poeta cubano que estaba siendo vigilado por la seguridad del Estado
el operativo que le pusieron fue iluso, y también un poeta muy importante cubano, José Lezama Lima, que se encontramos bajo control de la seguridad del Estado. Se refiere que este hombre, José Lezama Lima, uno de los poetas más importantes de América Latina, él quiso publicar en Alemania Oriental un libro de poemas. Y el Ministerio del Interior de Cuba, la seguridad, enseguida le mandó un mensaje a Stasi. Es un escritor contrarrevolucionario, no podemos permitir que sus poesías salgan en un país comunista, ¿no? O sea, ellos decidieron enseguida que el libro de Lezama no podía ser publicado o editado en ese país. O sea, las cosas más estaban ya bien preparadas, ¿no? Entre ambos servicios secretos y de vigilancia. Este señor que está aquí a la izquierda, quizás el nombre no le dice nada, Huber Matos. Huber Matos fue, junto con Fidel Castro y Camilo Cienfuegos y Che Guevara, uno de los comandantes más importantes que luchó contra la dictadura de Batista. Él visitó Berlín hace unos años, en la puerta del Brandenburgo, nos fotografiamos. Él lo condenaron a 20 años de cárcel. Cuando yo nací, ya estaba preso. Cuando yo tenía 20 años, lo soltaron. Su delito fue haber dicho a Fidel Castro: no creo en ti y no participo más y me quiero retirar. Y enseguida Fidel Castro vio en este señor Huber Matos un enemigo político y lo lanzó a la cárcel durante 20 años. O sea, un hombre hace un juicio, él es el que lo alienta, que lo metan preso. Después dice que no tiene nada que ver con esto, que esto fue simplemente un problema jurídico, pero hay que dar esa orden. Huber Matos murió hace algunos años en el exilio. Para mí, una de las personas más valientes que he conocido, porque luchó contra la dictadura de Batista y también se enfrentó a la dictadura de Fidel Castro. Le digo: no estoy de acuerdo contigo. Y decir no estar de acuerdo con alguien en una dictadura es diferente que ahora, ¿no? Esto que ven aquí es un submarino que fabricó un alemán para escaparse. O sea, las cosas que he visto en los últimos años, fabricó un submarino y lo echó en un río. Ese río conducía a Alemania Federal y él pensó que no lo iban a ver. Lo que pasa es que se equivocó y lo hizo en invierno. Y se comenzó a congelar el río y bueno, no podía pasar, ¿no? Son las cosas que a veces conocí personas que intentaron escaparse en globos y fabricaron avionetas, y otros que hicieron túneles. Cuando van a Berlín van a ver quizás, no sé si van a la Bernaustraße, donde que fabricaron los túneles pues, para escaparse. Quizás yo los puedo llevar a algunos para que conozcan también. Y esto es una celda cubana, una celda de castigo. Esta es la cama, que es muy parecida a la que yo estuve en La Habana, quizás un poquito más grande. Este es el baño, que es un agujero en el piso. Esta es la ventana, que está totalmente tras reja, casi no entra aire. Esto para sentarse por el día. Esto se levanta y bueno, para tener más espacio entonces la ponen a esta barra de metal, ¿no? Esta la sacaron de Cuba, esta ilegal, un preso lo pudo sacar de Cuba de forma ilegal durante su detención. En Alemania también lo hacían los presos políticos. Ellos sacaban de la prisión escritos, cartas y algunos dibujos que hacían. Un colega me explicó que ese dibujo se lo entregó a una persona, un dibujo parecido a este, y esa persona se le puso en sus partes interiores, en el ano, lo echó dentro de una bolsa plástica, casi como hacen los vendedores de droga, para transportar droga, hizo lo mismo, lo escondió, y así como podían sacar entonces de la cárcel las informaciones. En el caso de Cuba, ponían micrófonos en las celdas para escuchar lo que decían los prisioneros. Un grupo de prisioneros me explicaron una vez que ellos descubrieron los micrófonos, que estaban ocultos, muy pequeños. O sea, eso cuesta dinero, Estoy hablando de los años 80, un micrófono japonés cuesta dinero. El país no tenía dinero para otras cosas, pero para la vigilancia. ¿Qué hicieron ellos con los micrófonos? Me contaba Ernesto que ellos se tragaron los micrófonos.
Y cuando se dieron cuenta que los micrófonos no funcionaban, fueron entonces a la celda, ¿no? Y yo, no tenemos nada. Y se dieron cuenta que se habían tragado, le dieron purgantes para recuperar los micrófonos. Esas historias reales, esos micrófonos, después un preso lo pudo esconder, porque no salía, decir que no aparecía por ningún lugar. Y ese micrófono lo pudieron sacar de Cuba en una caja de fósforo y lo entregaron entonces a una embajada de Europa, como prueba también, ¿no? Hemos encontrado en Cuba también en los teléfonos puestos esos micrófonos. O sea, lo que le puedo contar de esa dictadura junto con la alemana es parte ya de un sistema totalitario. Y esto, bueno, cuando a veces yo tapo ese cartel aquí arriba y pueden ser instalaciones turísticas. Lo que ven aquí son las cárceles, son las prisiones cubanas, con casi 250 prisiones en estos momentos. Las rojas son prisiones, bueno, de mayor rigor. Están los campos correccionales, reeducativos, personas que van a esas prisiones también. Claro, no solamente presos políticos, también presos comunes también. Osvaldo Payá era el líder del movimiento Cristiano de Liberación. Yo coordino las actividades de ese movimiento en Alemania, soy activista del movimiento Cristiano de Liberación. Osvaldo Payá fue asesinado en Cuba. Fue un atentado de la seguridad del Estado cubano. Hace unos años, en el año 2012, lo comenzaron a perseguir por la carretera y por cierto, el chofer del automóvil es un español, Ángel Carromero. Aprovecharon que Carromero parece que era muy mal chofer, porque había información de que él manejaba mal y muy rápido. Este es el hombre perfecto, ¿no? Él tiene tantas multas en España que si pasa algo, podemos decir que fue un accidente porque fue exceso de velocidad. Y bueno, Osvaldo es el fundador del movimiento Cristiano de Liberación. El viernes voy a hablar un poco más sobre el trabajo del movimiento cristiano. La mayoría de los activistas están presos o están desterrados. No están en Cuba. En el año 2002, Osvaldo Payá recibió el premio de Europa Sájarov de Derechos Humanos. En el 2003, a todos los activistas del Proyecto Varela, el Proyecto Varela fue una iniciativa cubana, porque dice la Constitución cubana, desde el punto de vista legal, que si 10.000 ciudadanos cubanos entregan firmas para pedir hacer una petición para un cambio de constitución o de ley, la Asamblea tiene que dar respuesta. Y dijimos, bueno, esto no es ilegal. No nos pueden decir que estamos haciendo algo que está mandado por la CIA en los Estados Unidos. Y entonces recoleccionamos en Cuba 11.000 firmas, que parecen poco, pero firmar 11.000 firmas, eso es difícil. La gente tiene miedo, puede perder el trabajo, el estudio. Y eso lo entregamos a la Asamblea Nacional. Y cuando la dictadura se dio cuenta que habían 11.000, 15.000, 20.000 cubanos pidiendo reforma, tuvo que hacer algo. Fidel Castro hizo un referéndum nuevamente y puso en la Constitución: el socialismo es irrevocable, y mandó a la cárcel a todos los activistas del Proyecto Varela, que muchos de ellos viven aquí en España. Los condenaron por delitos de opinión entre 15 y 20 años de cárcel. O sea, el vocero del movimiento, Rey Iglesias, vive en Madrid, él fue condenado creo que a 15 años de cárcel. Cumplieron 7, 8 años en las cárceles cubanas, después el gobierno español los pudo sacar de Cuba. O sea que se ha trabajado en los últimos años de forma pacífica, no de forma violenta contra la dictadura. No nos pueden decir que hemos puesto bombas, ni que hemos hecho nada con violencia. Estamos pidiendo reformas democráticas y bueno, como en Alemania Oriental, esperemos también que todo termine pacíficamente. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Y cuando digo cayó es falso, el muro no cayó, el muro lo tumbaron. La gente se tiraron a la calle y dijeron no queremos más el muro. Y la resistencia que le hicieron al sistema fue tan fuerte que tuvieron que abrirlo, el muro de Berlín. Y eso fue el final del totalitarismo en Europa Oriental, ¿no?
con Polonia, la República Checa, Hungría, todos dijeron no al sistema totalitario. Ahora, bueno, todo no es perfecto, ahora tenemos otros problemas también, ¿no? Las economías de mercado, el mercado libre, tampoco es fácil. El capitalismo tiene sus aspectos negativos y hay que luchar por que haya más igualdad social. Yo no soy de izquierda, tampoco de derecha, soy activista de derechos humanos y trato de defender siempre los derechos fundamentales. Pienso que el derecho al trabajo, a la dignidad, a la educación, es importante defenderlo también. O sea, no solamente acabar con la dictadura, sino acabar con la desigualdad. Pero para eso no hace falta instalar una dictadura. Y ese es el desafío de la democracia. Este es el Ministerio de la Seguridad del Estado. O sea, en Berlín, donde estaba, desgraciadamente no los puedo llevar a ese lugar. Estaba viendo en el plan, hablé con Rufino, vamos a ver si podemos ir. Un grupo quizás más pequeño, llevarlo. Todos creo que no vamos a poder ir. Lo que sería demasiado un grupo muy grande. Y uno de los pocos guías que habla español soy yo, a no ser que algunos puedan hacer en inglés también, ¿no? ¿Sí? ¿Algunos pueden hacer en inglés? Pienso que sí, ¿no? Entonces hacemos dos grupos, uno en inglés y uno en español. ¿De acuerdo? Me dicen después quiénes van a ir ese día. Bueno. ¿Usted cree que Avni será capaz de volver a Cuba sin ningún peligro? Yo no, el peligro es grande. En mi caso, soy un activista. ¿Qué te puedo decir? Yo puedo intentar. Con un pasaporte alemán. Yo tengo un pasaporte alemán, soy ciudadano alemán. Pero, ponte a pensar que llegué a Cuba y me tienen en el aeropuerto retenido 3 días, lo han hecho con otros, me mandan en el avión para acá otra vez, gasto dinero, o llego a Cuba y me meten a la cárcel. Porque yo también, aparte de mi activismo político, he también publicado muchas cosas que culpan a la seguridad del Estado cubano en todas estas cuestiones de espionaje. A veces sería demasiado, porque yo conozco las cárceles cubanas, ¿no? Pero me gustaría regresar. Sueño cada día con poder regresar a Cuba, estar con mi familia, ver a mi padre antes que muera, que ya tiene 90 años. O sea, yo sigo siendo cubano y pienso que ni tampoco tengo odio contra las personas que me hicieron nada de esto. Yo he perdonado. Y quiero que los cubanos aprendan a perdonar, se reconcilien, pero que aprendamos a escuchar al otro. No perseguirlo, no golpearlo. Me contaron hace 2 días la golpiza que le dieron a un chico porque está a favor de España y decía que no, que el rey y todo eso. Su opinión particular me puede gustar o no, pero no se puede golpear a una persona. Pero lo que más me dolió fue cuando pregunté, ¿y qué pasó? Hubo gente que protestaron. Y parece que no pasó casi nada, quedó todo en las manos de la justicia. Y eso me recuerda lo que pasó una vez en Alemania, cuando yo llegué, en los años 90, que fue atacado un albergue de vietnamitas. Grupos xenófobos cercaron ese edificio y comenzaron a tirarle botellas incendiarias y a tirarle piedras y le metieron candela. Pero las personas que estaban haciendo eso eran 15, 20. A mí lo que me molestó, lo que me dolió fue la cantidad de personas que estaban alrededor y no hacían nada. Y los otros que estaban aplaudiendo. O sea que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad por la defensa de los derechos fundamentales. No quiere decir que tú arriesgues tu vida, ¿no? Tienes que también cuidarte, ¿no? Pero puedes actuar de otra forma, llamar a la policía o aclarar, pasó esto en tal lugar, ¿no? O sea, no quedarse uno pasivo por esas cosas. La pasividad no conduce a nada. Espero poder regresar y que esta conversación se pueda hacer en Cuba una vez sin tener miedo de que haya represión, como exentado, y uno piensa así, el otro piensa así, pero sin miedo. ¿No? A veces hay que defender la libertad. ¿Conocen la historia del padre Popiełuszko? El padre Popiełuszko era un sacerdote polaco asesinado por la policía política polaca. Era un sacerdote que él era el guía espiritual del movimiento de solidaridad de Lech Walesa en Polonia. Él se encargaba de atenderlos a ellos, de hablar con ellos. Cuando ellos manifestaban, él iba adelante con ellos para que la policía lo viera, ¿no? Él decía, yo no soy político, no soy político, yo marcho con ustedes. Porque
aquí no podemos permitir que crucifiquen nuevamente a Jesús. Estoy con ustedes. Y he caminado con ellos. Hasta que una vez la seguridad del Estado polaca decidió eliminarlo. Lo secuestraron, lo golpearon salvajemente y después lo tiraron a un río que estuvo desaparecido varios días. Él dijo una frase muy linda. Fue uno de los últimos sermones que dio. Él dijo: a veces somos culpables de nuestra falta de libertad. Somos culpables nosotros. Porque por comodidad, ¿no?, o por miedo aceptamos los mecanismos. Y eso es cierto. A veces por comodidad, ese no es mi problema. Lo que pasó en la esquina, yo estoy en mi casa viendo la tele, bueno, ¿qué voy a hacer? Y más ahora que sufro constantemente, pero darle importancia, intentar que eso no suceda, ¿no? Actos de violencia contra personas que piensan diferente. Preguntitas, venga muchachos, unos minuticos más tenemos, creo. Yo, bueno, una pregunta, sin querer meterme en mucha controversia, creo que también, que cuando dices dictadura, que no es lo mismo una dictadura que no estoy defendiendo al régimen de Fidel Castro, mucho menos, pero sí que una dictadura, por ejemplo, que fuera de Hitler o la de Franco, que es una dictadura derechista, es una dictadura personal, ¿no?, con un culto de personalidad del líder que sería Franco o Hitler, y por ejemplo una dictadura así que se llama la de Stalin, que aunque fue elegido varias veces Stalin por los soviets o lo que sea, no es una dictadura personal, porque en el socialismo, que no estoy refiriendo a Cuba ni a Alemania, porque ahí no se aplicó verdaderamente un socialismo, es una dictadura del proletariado, es una dictadura que está ejercida por la mayoría de la gente. En un socialismo puede ser perseguido por dos cosas mayoritariamente: no por ser un burgués, porque no se perseguido, obviamente está en contra de la burguesía, o como mucho por llevar actos religiosos así, porque no son permitidos actos públicos. O sea, tú si eres católico no te van a perseguir, solo que no están permitidos actos públicos, ¿no? O sea, en la teoría del socialismo. Y por ejemplo, en la uso que se hizo con unas iglesias o con ¿cómo se llama? Sí. Y esas pues se convirtieron en bibliotecas, museos, centros cívicos y cosas culturales religiosas, pero no eres perseguido por ser tú religioso. Existió en Cuba el desplazamiento y el hostigamiento a los cristianos cubanos. Sí. En el año 59, yo crecí, a mí me bautizaron en el año 59 y las iglesias estaban cerradas. Yo pasaba por las iglesias y tenían candados puestos. Abrían quizás una vez al mes, si conseguí un sacerdote, por una vez sacerdote. La mayoría lo sacaron de Cuba. En Cuba hubo hostigamiento a los cristianos católicos especialmente, pero no hubo la persecución que tuvimos en México en otras naciones. Pero existió un hostigamiento. Decir en Cuba, en el caso del cristianismo, es decir en Cuba que eras católico en los años 60, 70, eso podía conducir que perdías tu puesto de trabajo o incluso no podías estudiar. Un crucifijo en una universidad. Ahora, claro, ya con los años, en el año 98 fue a Cuba el Papa Juan Pablo II y le dio un empujón a todas las cosas, a la iglesia, gracias a él también, que era un papa también que vivió la violencia fascista y la comunista. Y fue un papa que tenía un impacto político. Le contaba a un grupo anteriormente, el periodista Carlos Alberto Montaner me contó una historia. Su secretaria salió de Cuba en los años 70. Ella le invitó al gobierno español a un viaje de negocios. Muy pocos avisaron, pero pudo salir de Cuba. Y ella, antes de salir de Cuba, le dijo a su mamá: mamá, mira, me voy para España de trabajo. La mamá se alegró, ¿no? Ah, hija, qué bien que vas a España, la tierra de tu padre. Pero mamá, yo no voy a regresar nunca más, quizás nunca nos podemos ver, porque me voy a quedar. He sido un padre, quizás no te veo nunca más. En esa piel hay que estar para entenderlo. Y la madre le dijo: mira, hija, cuando llegues a España, lo primero que te pido es que vayas a una iglesia. Tú eres bautizada, tú eres católica. Yo nunca te lo dije. ¿Por qué? Porque si yo te lo llevo a decir, tú no puedes tener ese puesto de trabajo que tienes, de agente comercial, de poder viajar. O sea, si una persona, años 60 y 70, ya le esconde al otro la fe y le dice que no lo debe decir,
Te podrás imaginar el grado. La dictadura del proletariado es un invento del marxismo que al final fracasó en todos los sentidos. Aparte, me he dado cuenta, he discutido con marxistas en Cuba, en Alemania, y no saben nada de marxismo, nunca leyeron El Capital. La mayor parte de los marxistas que he conocido no conocen, yo lo leí. Y me di cuenta que eso es una doctrina totalmente caduca y no funciona. Y se puede ser también anticapitalista, ¿no? Es decir, criticar al capitalismo. O sea, lo de la dictadura del proletariado es un tema, claro, bastante fuerte. Esos partidos comunistas se basan en eso. Sí, yo quiero también decir que, como he dicho antes, que no defiendo a los supuestos comunistas de Cuba, como Fidel Castro, como quiere decir que Venezuela también fue socialista o es socialista. Pues es una porque no tiene. O sea, solo hay que fijarse en lo que significa socialismo, ¿no? Que es socializar medios de producción de las empresas. Y no están socializados, no es socialista, ya está. En Cuba Sí. y en Venezuela. Y la dictadura del proletariado, ya, o sea, cuando se comprueba una teoría, ¿no? Que tú puedes tener una teoría de un libro o lo que sea, pero sí, cuando lo compruebas es cuando ves que funciona. Y eso en la URSS sí que se vio que funcionó. Cuando la economía mejoró, bueno, la URSS pasó de ser un país semisecular y totalmente campesino a ser una potencia mundial. Bueno, yo estuve varias veces en la Unión Soviética y los datos que te puedo dar no son los datos a veces. Ellos eran capaces de producir aviones supersónicos y cohetes y aviones, pero no eran capaces de abastecer a la población. En el año 86 yo estuve en Moscú varias veces y te puedo contar que la producción estaba destruida, los comercios vacíos. O sea, ellos tuvieron una etapa de un boom, años 70, 80, pero después la productividad se fue abajo. Estamos hablando ya también de los años 70, 80, que era el decline de la URSS, que en el Eso. 56 ya la URSS empezó a decaer. Ya comenzó a caer. Empezaba a declinar el capitalismo otra vez, pues eso cambió. Entonces fue abajo todo, pero no hubiese sobrevivido. El comunismo soviético estaba totalmente destruido. Pero porque, ¿sabes? Sí que la caída de la URSS tuvo un inicio, pero desde el principio, porque se llevó más una vigilancia revolucionaria. Yo pienso que el sistema estaba destinado a fracasar. Hombre, si tenemos en cuenta el desarrollo de distintos sistemas políticos que se basan en la economía, tenemos que darnos cuenta que después del capitalismo, como ya ha pasado del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, etc., después del capitalismo vendrá otro sistema, que no es porque el capitalismo no va a ser eterno, que las concepciones que no lo llevan a ser eterno. El siguiente sistema más avanzado que verá por los intereses de una mayoría mayor es el socialismo. Antes que verá por los intereses de una burguesía que es el 2% de la sociedad, o sea, que verá por los intereses del 98% de la sociedad. Pero tú crees que el comunismo sería una solución? Bueno, primero es el socialismo, el comunismo ya son... Bueno, el socialismo sería una solución. Bueno, a ver, yo por ejemplo puedo decir que soy comunista y yo voy a defender un sistema comunista, pero sería idealista pensar que, por ejemplo, imagínate que en España aquí la gente ya está concienciada de la opresión del sistema capitalista, etcétera, y dice, venga, damos una revolución y al comunismo, ¿no? Que eso sería lo que haría un anarquista. No tiene que haber una fase que vaya que sea una transición, que es el socialismo, que es una transición hacia el comunismo, que tenga un aparato de Estado para ir manteniendo todas esas seguridades, porque te van a atacar países capitalistas de fuera, necesitas un ejército, necesitas controlar la economía con un Estado, y eso es el socialismo. Luego, cuando un Estado ya no sea necesario y las necesidades de todo el país ya sean saciadas, ya es cuando el Estado se disuelve y ahí sería el comunismo, pero todavía eso queda en 50 años. Entonces hay que esperar mucho tiempo para ver el desastre final. Yo pienso que son experimentos ideológicos. Pienso que lo que tenemos que hacer es intentar perfeccionar las democracias, ¿no? Mi opinión particular, pero yo conozco tu punto de vista, porque yo pensé como tú. ¿No? ¿Qué edad tienes ahora? ¿Qué edad tienes? Quizás a la edad tuya todavía yo pensaba como tú. ¿No? Yo me crié en un sistema marxista, fui un creyente no activista. Me crié en Cuba con las escuelas militares, me parecía equitativo. Pero cuando tú vives un sistema comunista, te das cuenta que no es que funcione mal en ese país, sino es que no va a funcionar nunca. Entonces no es fascista porque hay una la sociedad. O sea, a mí también me puede decir que el PC de aquí en España, no sé si conocerás, me pueden decir que son comunistas. He leído sí algunas cosas. El PC me puede decir que son comunistas
Claro. No, es cierto. Hay bastantes divisiones dentro de los mismos comunistas. Claro. Diferentes puntos de vista también. O sea, porque te la llama comunista lo que sea, no sé qué. O sea, por ejemplo, o sea, lo que te he dicho antes, el desarrollo de un sistema económico es algo objetivo, es algo real y va a pasar. Es un tránsito dialéctico. Eso me recuerda una vez en una reunión en Berlín, cuando un secretario del Partido Comunista Cubano que estaba de visita, yo estaba trabajando, era su traductor, y entonces él comenzó a hablar del sistema y dijo, sí, el problema nuestro es que el socialismo que tenemos necesita más tiempo. Más tiempo. Y uno del público decía, ¿qué tiempo usted piensa que vamos a hacer? Bueno, yo pienso que los próximos 150 años. Entonces, yo pienso que pensar que el socialismo va a ser diferente en 100 o 200 años del comunismo, pienso que vivir en los momentos actuales, diversidad de opiniones, perfeccionamiento de la democracia, equilibrio social. Es que no es un equilibrio social, si hay una diferencia de poder. Bueno, de poder me refiero a si, si alguien tiene... Tú, por ejemplo, ¿aquí trabajas? En España, en Alemania, ¿no? En Alemania trabajas. Tú, imagínate que trabajas para una empresa, para Volkswagen. Tú estás en una... te estoy poniendo en la industria, porque, o sea, en la industria logística o de producción, porque es un ejemplo más claro. Tú trabajas y produces, yo qué sé, 6.000 euros de beneficio, o 8.000 euros de beneficio para una empresa y tú ganas de sueldo 2.000. La diferencia es que esos 4.000 euros que se quedan, 6.000 euros que se quedan, que hay de pluralidad que se llama, va a ir para algún empresario o bueno, un dinero para seguir ofreciendo la empresa, ¿no? Para seguir manteniéndola, y lo demás va a ir para un empresario. Lo hicimos en Cuba, hicimos experimentos, quisimos hacer eso. Tampoco funcionó. ¿Cómo ha pasado eso? En Cuba no hubo socialismo. Al final el obrero dijo, no, yo también quiero ser empresario, ¿eh? Y tu hijo te dice después, bueno, sí, eso está bien, pero yo también quiero ganar buena plata. Es que es difícil, va a ser difícil. Pero bueno, pienso que vivir como un sueño y hacerlo democráticamente, sin violencia, es algo muy lindo. Yo pienso, ojalá todos los comunistas que conozco en Berlín fueran así como tú, que pueden hablar, conversar. Y yo he recibido agresividad y gente que me han ido arriba y me han gritado. Y eso es bueno, ¿no? Ser presentado en una posición comunista, ¿no? Sana, sin tener que al otro, ¿no? Perfecto. Yo sí que puedo debatir, pero defiendo la violencia revolucionaria porque va a ser la única manera de llegar. No, o sea, cuando digo eso se piensa que el que piense diferente a mí le voy a... Cuando llegue al socialismo lo voy a acribillar, no tiene sentido. Perfecto. La violencia revolucionaria significa que un cambio sistemático se va a dar por una revolución. Yo quisiera que los comunistas cubanos aprendieran de ti. Que vayan a Cuba y te dijeran, mira, hagan como hago yo. Es que estuvo Jorge y estuvo discutiendo por una hora y, bueno, no somos grandes amigos, pero tampoco enemigos. Mira, él no es comunista, pero yo sí. Eso, el sistema cubano comunista no permite esas cosas, la tolerancia es cero. Siempre ha sido así. No conozco muy pocos comunistas que finalmente hayan dicho, no, esto hay que hacerlo de otra forma. O sea, mantienen una política de cero tolerancia y yo pienso que, bueno, hay que... Vale, está bien, correcto. Yo acepto, escuché lo que tú me dijiste y para mí enriquece mis conocimientos. Yo como comunista defiendo la libertad personal de cada uno. Así como debe ser. Te deseo siempre éxito, ¿no? ¿Otras preguntitas, Juan? Venga. Tanto están cansados que ya no pueden más, los ojos se les cierran, días de colegio. Bueno, para mí, pienso que podemos casi ya terminar, se hace parte. Para mí ha sido estas visitas aquí yo dije al principio que yo no vine a España a decir lo que funciona o no, yo vine a decir cómo funcionan las dictaduras. Mi testimonio, los testimonios de personas que yo conocí en las prisiones, la represión política, les mostré cómo funciona en Cuba la vigilancia, la represión, lo conocí en Alemania comunista y cuando vayan a Berlín al museo, bueno, les voy a enseñar a mostrar las cárceles de la dictadura. Ya van a ver muchas cosas, van a ver cosas que no las conté ahora, van a ver la celda de los presos
y quizás hay oportunidad de conocer a algunos de mis colegas que estuvo preso en ese lugar y bueno, para que puedan conversar un poco más, ¿no? ¿Alberto? Tenemos una sorpresa para ti, Hey. más original. Tienes que hablar, ¿eh? Aquí tienes que algo tienes que decir. La pintura original es un pintor. Es el cartel, es la pintura, ¿no? Y está bien empaquetadito, ¿eh? ¿No? Realmente se puede decir que se parece a mí, ¿no? La nariz no ha cambiado, un poquito más de pelo, pero un poco más de pelo, y para mí es algo muy bello también y me llevo muy buenas experiencias del País Vasco. Me impresiona la diversidad de opiniones que hay. Es increíble los lugares que he estado opinando, bueno, y que la gente discute, a veces habla un poco más alto o menos, pero no hay grandes discusiones físicas, ¿no? Y me llevo también algunas recetas de la gastronomía. Aprendí cómo se hace el pulpo. A mí cuando decía el pulpo siempre me quedaba duro, ¿no? Entonces, Igual tenías que explicar, como buen artista, cómo has explicarlo. ¿Qué te dijimos, tú qué decidiste, cómo lo has hecho? Pues suele ser lo más bonito de las obras de como lo explica el artista. Dile. Bueno, vamos a ir mucho de explicar, porque, bueno, Rufino me plantea hacer primero la cara de él y luego la cárcel, o sea, como si estuviese en la cárcel, y lo veo. Me pareció más bonito algo así. Y elegí una foto de Uber de la cárcel donde estuvo y puse una foto de él. Y me pareció que quedó mejor. claro, a mí me gusta. Les puedo decir, disfruten la libertad que tienen, cada uno con su opinión, disfruten la libertad cada segundo de ellos.